Bueno, eh, estamos en el segundo día el segundo día de la serie de Marcos, la Cruz del Rey. La semana pasada estuvo con nosotros compartiendo Ronald. No sé si está Ronald por acá. No, no. Ah, fiu. Excelente, excelente. Bueno, y Ronald nos habló de la introducción a Marcos, nos señaló de que la primera parte de esta serie está centrada en la identidad de Jesús. Y a la luz de la identidad de Jesús, podemos nosotros vernos a nosotros mismos, y ese fue el énfasis de la reunión de la semana pasada, em, y también de que Marcos presenta a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios. Eso lo vamos a profundizar un poco más, todas estas cosas, a lo largo de la charla de hoy día. Em, También recordarán ustedes los acontecimientos que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que era Juan el Bautista, no sé quiénes se acuerdan, que predicaba, digamos, preparaba el camino del Señor con el bautismo de arrepentimiento, ¿no? Y luego viene el bautismo de Jesús, en el cual se escucha la voz. ¿Alguien se acuerda cuál fue la frase? Este es, este es mi hijo amado en quien me complazco, ¿no es cierto? Y ahora llegamos a los acontecimientos de hoy día. Así que bueno, les voy a pedir que me acompañen. Aquí encontramos a Jesús, como hemos leído en el pasaje que leyó Sophie. Hemos leído cómo Jesús se fue a Galilea y en Galilea estaba predicando, dice, el Evangelio del Reino. Entonces vamos a hablar un par de precisiones nomás respecto de la palabra Evangelio y del contexto, y luego ya nos vamos a ir a lo que toca hoy día. Evangelio no tenía nada que ver con el cristianismo, ni nada que ver con la religión en realidad en particular, sino que Evangelio viene de una raíz, o de dos raíces, ¿no? Alegría o felicidad o eso, y el que lleva las noticias. Por lo tanto, evangelio significaba las buenas noticias, usualmente relacionadas con el rey. Por ejemplo, una gran victoria, una gran conquista era anunciada como el evangelio de tal rey, ¿no es cierto? Aquí tenemos una pequeña inscripción de el uso de esta palabra. Créanme que ahí dice que todo lo que voy a decir yo, en realidad no estoy tan seguro, pero creo que sí, porque es la descripción. Ahí digamos, se habla acerca de Augusto César. Ustedes saben que Augusto César para el Imperio Romano fue un gran emperador y que hizo muchas cosas importantes para los romanos. Y entre la descripción de todo esto aparece la palabra evangelio ahí también relacionada con él, porque era importante para todos y eran noticias alegres, vamos a decir así. Así que cuando Jesús dice que predicaba el evangelio del reino de Dios, no era el evangelio de Augusto César, sino el evangelio del reino de Dios, pero las buenas noticias del reino de Dios, ¿ok? Muy bien, bueno, decía que después de que eh, eh, pasa lo que vimos la semana pasada, Jesús empieza a proclamar el Evangelio del Reino a través de tres frases importantes que las hemos leído en el pasaje que acaba de pasar. Eh, Él dice, el tiempo se ha cumplido, ¿qué más? El reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Entonces, vamos a, digamos así, desmenuzar cada una de estas frases para ver a qué se refería Jesús. El tiempo se ha cumplido. Ese es el llamado de Dios, es un llamado, digamos así, a tiempo, ¿no es cierto? Y esto tiene dos dimensiones principales. Una dimensión que podemos llamarla macro o profética, que venía anunciada desde mucho tiempo antes. La venida del Mesías venía anunciada por muchos profetas a través de muchísimos siglos antes de la llegada de Jesús. Ahora, vamos a tratar de centrarnos solamente en un libro que es el libro de Isaías, porque está en el contexto de estos acontecimientos. En este capítulo 1 de Marcos se habla del capítulo 40 de Isaías, cuando menciona
a Juan el Bautista, diciendo que es la voz que iba a preparar el camino del Señor. Y luego, a través de esta frase que acabamos de rememorar, que es "Este es mi hijo amado en que me complazco", se alude al capítulo 42 de Isaías. Entonces vamos a leer del fragmento, digamos, de la porción profética, vamos a leer solamente 3 versículos para ver cómo esto se aplica a Jesús. Entonces, vamos entonces a el versículo 1, ¿está ahí ya? Sí, ¿no? Dice, el versículo 1 de Isaías 42, ya no de Marcos, sino de Isaías, decía: "Aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco". Ustedes pueden ver el paralelo con lo que se menciona en Marcos, ¿no? El versículo 6, para hablar de justamente por qué era el preciso momento histórico, dice: "Yo te he llamado en el momento justo", le dice al Mesías, digamos, que venía a ser Jesucristo, ¿no es cierto? Eh, yo contaba en el primer servicio que mi hija mayor me dijo hace unos 2 o 3 años atrás: "Papá, yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que si Jesús hubiera venido ahora, no lo hubiera creído". Ahí sí no creía. Mucho fake news, mucha cosa falsa, videos, cualquier cosa, muchas voces ahora. Escuchas de todo y ya no le crees a nadie. Felizmente que vino en esa época. Yo no sé si fue para que crea mi hija, que el Señor hizo que viniera en esa época, pero sí hay muchos autores. Ustedes pueden investigar, no es el propósito de esta charla, pero ustedes pueden investigar en casa la cantidad de profecías y demás, y por qué, digamos, el momento histórico de Jesús fue hace 2000 años, pero no es el caso ahora profundizar sobre eso. Pero sí es el momento en el que Dios creyó conveniente, que era el momento de la manifestación de Jesús acá con nosotros. Y finalmente, el versículo 9, que habla también más o menos de los mismos aspectos proféticos, dice: "Los primeros acontecimientos se han cumplido y ahora les anuncio nuevos acontecimientos. Yo se los hago saber antes de que ocurran". Y por supuesto hubo aún más profecías. Eh, bueno, voy a tener que pasar esto rápidamente porque el tema profético es muy extenso y no es el propósito. Bueno, así que este momento profético o macro no es el único aspecto que hay que resaltar acá, sino hay que hablar ahora del otro tipo de momento, nuestro momento personal. Porque Dios no se preocupa solamente de, digamos, hacer anuncios grandes para la humanidad, para la nación de Israel, en fin, para las profecías, sino nos anuncia a nosotros también porque quiere tener un encuentro con nosotros. Entonces vamos a ver la dimensión personal. Ahora, en estos días mencionaba que hay muchos seguidores de muchas cosas, ¿no? Ahora le llaman followers, ¿no? Followers. Entonces toda la gente pues anda en Instagram, ¿qué más? En TikTok y demás, y tienen seguidores, ¿no es cierto? Entonces hay diferentes maneras de seguir unos a otros. Por ejemplo, como pasó con Darren Jason Watkins Jr., ¿no? Bueno, para que lo conozcan o para que sepan mejor quién era, este señor, ¿no es cierto? Que vino hace un tiempo acá al Perú. Para los que no lo conocen, yo no sabía quién era, pero resulta que tiene 35 millones de seguidores ahora, ¿no es cierto? Y por supuesto, seguirlo a Speed, ¿no es cierto? No es pues un seguimiento comprometido, etcétera. Básicamente es un clic y de ahí estar viendo las cosas que hace, que si salta para atrás, que si salta para adelante, que si come o no come el cuy, ¿no es cierto? Que le sirvieron acá, etcétera. Está bien, ¿no es cierto? Pero de ese tipo de seguimiento, de llamado, no es el que estamos hablando ahora, no es el que habla Jesús, ¿no? Vamos a ver ahora más bien otro tipo de seguimiento, ¿no? Jesús pasaba, dice, acabamos de leerlo, Jesús pasaba por la orilla y los ve a Pedro, a Andrés, y los llama, ellos dejan sus redes, y luego un poquito más allá, Juan y Jacobo los llama y también dejan sus redes. La impresión sería de que Jesús hizo así nomás, tipo speed, ¿no? Rápido nomás. Ya, haz clic. Pero no fue exactamente así. Si nosotros vemos otros evangelios, el Evangelio de Juan, vamos a encontrar, lo voy a poner, no está todavía
creo que hay uno, ahí está. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, se narra lo que pasó antes, que no se ve acá en este Evangelio. Resulta que Juan el Bautista, que ya hemos estado mencionando, tenía sus seguidores, ¿no es cierto? Ya había pasado el bautismo, ya había pasado la tentación de Jesús, y estaba ahí Juan el Bautista con su gente, y en eso pasa Jesús por allá. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? Se repite todos los domingos, ¿no? Este es el Cordero. Frase muy rara. No sé si a ustedes les parecería rara, pero a mí me parece muy rara, ¿no? Y los discípulos de Juan, que estaban ahí, de Juan el Bautista, se pusieron a seguir a Jesús. 2 de ellos. Y entonces se voltea a Jesús y le dice, ¿y ustedes qué buscan? ¿Y qué quisieras saber tú de alguien que así acabas de seguir? ¿No? Por ejemplo, ¿dónde vives, Pete? ¿Alguien sabe dónde vives, Pete? Yo tampoco, ¿no? Pero me causó curiosidad. Y entonces ellos les dijeron, queremos ver dónde vives. Y entonces Jesús les dijo, vengan y vean. Y se fueron con Jesús, tomaron lonche, se quedaron toda la noche, se quedaron a dormir con Jesús. Y al día siguiente, uno de ellos era Andrés, que era el hermano de Simón. Y Andrés le dice, oye Simón, hemos encontrado al Mesías, de lo que nos habla Marcos, ¿no? El Mesías. ¿El Mesías? Sí. Va, le dice, tú eres Simón, pero te voy a llamar, más adelante te vas a llamar Pedro, ya verás. Ok. Acto seguido, encarcelan a Juan. Y Jesús se va de Judá, porque estaban en Judá, y se va al norte, se regresa a Galilea, a su zona. Y estos dos, Andrés y Pedro, también se regresan a su pueblo, Betsaida y Capernaum. Bueno, Jesús se pone a predicar, y ahí viene ahí la pusieron, ¿no? Ahí está la secuencia, ¿no? Bautismo de Jesús, como vimos, tentación de Jesús, encuentro con Andrés y Pedro, Juan el Bautista en la cárcel, Jesús regresa a Galilea, ellos también, predica Jesús por la zona, y acá Juan, el apóstol Juan, escribe que lo invitan a Jesús a una boda, a las bodas de Caná, y que va con sus discípulos, y que él dice que fue su primer milagro. Por eso es que yo creo que las bodas de Caná está antes inclusive del llamamiento de los 4, porque luego de Caná va Jesús con su madre y sus discípulos, van a Capernaum. Entonces, no es que sea así, pero me hace sentido. En todo caso, lo que quiero ilustrarle con esto es que estos 4 no estaban siendo llamados así de la nada, sino que ya fueron poco a poco conociendo algo de Jesús. Al comienzo, a ver dónde vives, ¿no es cierto? Y después, hoy es el Mesías, y después algo más que vamos a ver ahora. Bueno, Jesús desarrolló una relación con ellos para tener no un compromiso a lo speed, sino un compromiso más profundo, que es lo que está buscando contigo. ¿En qué momento personal nos encontramos? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo en este conocer de Jesús? ¿Estás lejos quizás? ¿Estás con alguna preguntita? ¿Quieres saber dónde vive Jesús? La buena noticia para ti, el Evangelio para ti, es que Jesús, el reino de los cielos, se ha acercado. Porque Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y se ha acercado en realidad desde que nos alejamos. Si nos vamos a Génesis, desde el primer momento en que el ser humano se aleja de Dios, Dios aparece a llamarnos, a un llamado. Y el llamado es, pero Dios el Señor llamó al hombre, ¿y sabes qué le preguntó? ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? ¿Dónde andamos nosotros ahora en esta búsqueda? El Señor ha tomado la iniciativa para buscarnos. Parte de eso es este momento. Parte de eso es lo que estamos viviendo ahora. Y el Señor nos pregunta, ¿dónde andas? ¿Dónde andas en tu búsqueda? Y más modernamente, como cuando se volteó con Andrés, ¿qué buscas?
¿Qué estás buscando? ¿Realmente estás buscando algo? Hoy vuelve esa pregunta antigua. ¿Dónde andas en medio de este proceso de conocer a Jesús? Una de las cosas que a mí más me atraen es la evidencia. A veces se dice que la fe es la fe así ciega, nomás, sin evidencia, ¿no? Pero ya les he hablado de las profecías, pueden investigar un poquito más ustedes. Una cosa que me ha sorprendido cuando estaba estudiando este pasaje es cómo Dios utiliza una frase amalgamando o entrelazando los dos sentidos. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? En Isaías 42:1, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la frase? Aquí está mi siervo, el Mesías, pues, ¿no? Mi escogido en quien me complazco. Y en Marcos 1, y no solo en Marcos, en Lucas también, y después en la transfiguración, de la cual nos va a hablar Julio más adelante en la serie, Dios usa la misma frase, pero metiendo un ingrediente adicional, como lo habíamos visto con Ronald la semana pasada. Jesús es el Mesías y es Hijo de Dios, es Dios al mismo tiempo. Y en la misma frase lo pone, tú eres mi Hijo amado en que me complazco. Está añadiendo a la profecía de Isaías, está añadiendo el ingrediente divino. Yo veo ahí la mano de Dios, ¿no? Bueno, y esto no lo ofrece cualquiera. Este ofrecernos el reino de Dios no viene por cualquiera, sino viene por el Hijo de Dios mismo. En los evangelios hay múltiples títulos de Jesús. Yo soy el Hijo del Hombre, que tenía que ver con la profecía de Daniel, o el Hijo de Dios, o sea, tenía que ver con el Mesías y el Hijo de Dios al mismo tiempo, como más de 20 títulos que te garantizan eso. Por supuesto, uno tiene que optar frente a la evidencia. La identidad de Jesús es muy importante, porque si Jesús no es Dios, si la encarnación no fue verdad, si la muerte de Jesús y su resurrección no son verdad, entonces el cristianismo es un lindo conjunto de unos buenos consejos de cómo vivir, pero que no tiene mayor trascendencia eterna. Pero Jesús por eso trasciende y nos trae algo muy distinto. Por eso la tercera frase de Jesús marca justamente la diferencia que tiene que ver con quién es Él. Él dice, arrepiéntanse y crean. Arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? ¿No es cierto? Decimos. Está muy de moda ahora decir, yo no me arrepiento de nada. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿No? Si yo volviera a nacer, lo haría todo igual. ¿Qué tal? Todos aprendemos nuestros errores, así que a equivocarse, dale nomás, etc. Y así, ¿no es cierto? Así que creo que vale la pena aclarar un par de conceptos. Primero, Jesús no está diciendo que equivocarse no sea útil. No está diciendo que tú no puedas equivocarte, porque equivocarse es quizá la mejor manera de aprender. Yo soy profesor en un colegio, como dijo Julio, y cuando tú te equivocas, es muy útil. La equivocación es sumamente útil, porque tú aprendes a comparar, ¿no es cierto?, aquello en lo que erraste y buscas mejores maneras. Por lo tanto, equivocarnos no nos convierte en inútiles, ni nos descalifica, ni debe servir para destruirnos, bajonearnos. El error no, nos lleva más bien a enrumbar, ¿no? Sin embargo, hay que notar algunos detalles. Las equivocaciones cuestan. ¿Se han dado cuenta? Las equivocaciones tienen un precio. Cuando yo era chico, con mi hermano hacíamos queques todo el tiempo. Pero nuestros primeros bizcochos que hacíamos, los hacíamos y se quemaban. Le poníamos mucho tiempo o mucha intensidad y se quema el bizcocho.
Cuando se te quema el arroz, el bizcocho, no sé, lo que sea, ¿qué sucede? Se echa a perder, ¿no es cierto? Lo que tú querías. Bueno, y dices, ok, la próxima no le pongo tanto fuego, corrijo, enmiendo. Pero alguien tiene que pagar la harina y los huevos y todo eso, ¿no es cierto? O es más, teníamos hambre y no puedo comer ahora, tengo que esperarme a la siguiente horneada. Y tiene su costo, pues, ¿no? Su costo, que asumimos y ya. Pero no solo hay costos materiales, también hay costo emocional, ¿no? Contaba que ahora en la mañana, más temprano, que a mí me gusta el helado tricolor de Donofrio. Mi esposa me dice que soy poco elegante para eso, que no es un helado fino, que bla, bla, bla. Pero ya después de tantos años, he logrado que me compre ¿cómo se llama? El recipiente de 5. ¿Has visto que hay uno de 5 litros, ¿no? Y me gusta, yo como. Pero ¿qué tal? Pero ¿qué tal si me lo como todo? Me como todo el de 5 litros. Es una equivocación, en realidad, créanme que es una equivocación. Bueno, ¿qué me va a costar eso? Aparte del costo de los 5 litros, me va a dar una indigestión seguramente. eh, no, bueno, ya no va a haber más para después. No voy a poder ir a la playa a lucir mi musculatura porque ya engordé también, ¿no? Etcétera. Y va a tener pues un costo hasta emocional, digamos, ¿no? ¡Buah! Me fallé mi propósito, yo iba a estar figurita para el verano, etcétera. Y no fue, ¿no es cierto? Muy bien, pero todos estos costos uno los asume cuando tiene que ver con nosotros, lo asumes y ya, ¿no? Ok, bueno, pues me equivoqué, ya la pago, pues la pago, ¿no es cierto? Pero cuando involucra a otras personas, las cosas empiezan a ponerse un poco más serias, ¿no es cierto? Hace unos años, esto que voy a contar me avergüenza, pero ahí va. Hace unos años yo pasé un tiempo en mi trabajo en el que no estaba haciendo las cosas del todo bien. Me tocaba supervisar a unas personas que no estaban en realidad, digamos, muy afinadas con el departamento donde trabajábamos. Y me demoré por negligencia, por flojera, fallé, me demoré, no tuvieron, de repente esas personas igual no iban a ajustarse, no lo sé, pero ¿qué pasó al final? No les renovaron y ya no trabajaron más en nuestro trabajo. Sí, yo me equivoqué, claro, pero yo no pagué las consecuencias solo, ¿se entiende? Alguien más sufrió por mis errores. Esta semana, yo a veces contesto cuando alguien me dice, oye, has hecho esto o has hecho lo otro, y a veces contesto eh, eh, poniéndole a la otra persona la responsabilidad. Fea costumbre, créanme. Y esta semana le contesté a mi esposita, que aquí está, no me dejará mentir, y se armó la grande, ¿no es cierto? Bueno, después ya nos arreglamos, me perdonó, etcétera, ¿no? Todo. Pero las consecuencias de mi equivocación no las pagué yo solo. Ella también que está a mi lado tiene a veces que sufrir el costo de algunas cosas mías, ¿no? Tratemos de pensar entonces en nuestra vida, pensemos en las personas que se han equivocado con nosotros, que han cometido errores con nosotros. O ahora, aún más fuerte, ¿cuáles son los errores que nosotros hemos cometido sobre otros? Esas personas eh, que han pagado algunos costos eh, y que no sabemos a veces cómo reponer. Y consideremos dentro de todas esas personas a Dios, que viene hace, como dije, desde siempre, llamándonos y diciéndonos, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Que estás lejos de mí. Bueno, segundo,
segunda aclaración, es que el cristianismo no propone un estilo de vida culposo, donde estoy buscando, vamos a buscar todos los errores que he cometido, me voy a latigar por esos errores y voy a buscar cómo los pago de alguna manera, como quien va con su lista a confesarse y te vas a la SUNAT porque debes unos impuestos y te saliste de una, me salí de otro, ¡guau! Y acá, ya estoy limpio. Porque así no es, porque después, ¿qué pasa más adelante? Vuelta. Somos difíciles, somos complicados, ¿no es cierto? El arrepentimiento del que se habla aquí no es actos aquí, actos allá. Se trata de un acto de preparación. Recuerdan que Juan el Bautista, ¿no? Preparaba el camino del Señor con un bautismo de arrepentimiento. Era una preparación, está preparando el camino. Preparar para creer. ¿Cómo así? Porque la idea es reconocer que nuestra situación es complicada, que nuestra situación es difícil, que no soy perfecto, que no eres perfecta, que hay que bajar las defensas. Nuestro orgullo, nuestra idea, nuestra soberbia de que no necesitamos nada de qué arrepentirnos, de que no tenemos ningún costo que pagar cuando nuestras acciones y nuestras actitudes tienen un costo alto para nosotros y tienen un costo alto para los demás. Reconocer eso y de que necesitas ayuda es la base. Porque mientras estés del otro lado, del lado de los sanos, no necesitas médico. Mientras estés del lado de los que de los que no tienen ninguna cuenta con nadie, las cosas se complican. En resumen, podemos tener la siguiente, por favor. En resumen, ahí está. La siguiente, ahí. Dios nos está diciendo, si estás lejos de mí, no vas a poder solo con la restitución que debes para reconciliarte con los demás y para reconciliarte conmigo. Necesitas ayuda para esa reconciliación. Pero adoptar esa postura implica reconocer quién es Él, su perfección, su santidad, y quién soy yo frente a mí mismo, a los demás y frente a Él. Arrepentirse supone la idea de reconocer que algo no anda bien. ¿Se acuerdan del Chapulín Colorado? ¿Saben quién es el Chapulín? ¿Quiénes conocen al Chapulín? Porque ahora yo sé que es más moderno. Algunos no saben. El Chapulín decía, sígame los buenos. Pero Jesús cuando los llamó a Andrés, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que los acabamos de ver, le dijo, sígame los buenos. No, porque si no ellos no hubieran ido, hubieran de repente otros que estaban por ahí, ¿no es cierto? Cuando los llamó, le dijo, síganme nomás. ¿Por qué? Porque Pedrito, impulsivo, prejuicioso, discriminador, desleal, inestable, imprudente, atropellador, mentía bajo presión, hasta lo había llamado el maestro y él corregía a Jesús, no, no, así no tienes que hacer, etc. A ver si tú vas a llamar a un tipo así a tu equipo. ¿Ah? Y Andrés, al revés, pasivo, sin iniciativa, falta de liderazgo, lo opuesto a su hermano. Jacobo, impulsivo, temperamental, intolerante, radical, ambicioso, con ansia de poder y además con mamitis, porque su mamá lo mandó y él, Señor, yo quiero estar a la derecha, a la izquierda, en tu reino. Y su hermano igual, y encima exclusivista, receloso era Juan. Jesús los llamaba a ellos dos, les puso chapa, les puso apodo. Los hijos del trueno, les decía. Porque eran tan renegones, tan bravos, tan así. Entonces tú vas a llamar a los renegones también para que estén en tu equipo y que todo el tiempo estén saltando así. Jesús no estaba llamando a los perfectitos. ¿Eh? Y si nos ponemos nosotros en la lista, tú y yo, a ver, no digas, ¿eh?
¿no? Jesús vino para salvarnos, para reconciliarlo todo. Uy, se cayó. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Ya. Jesús vino para salvarnos porque nosotros mismos no podemos. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es inalcanzable. El precio es demasiado alto y nosotros somos imperfectos, necesitamos ayuda, somos complicados. No puedo pagar totalmente el costo de mis errores. No puedo lograr una reconciliación profunda, duradera con los que me rodean. Pero ¿sabes cuál es el evangelio, la buena noticia? De que el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Así que retomemos un poquito Isaías. Isaías 42:3. ¿Sabes qué dice respecto de nosotros? Respecto del Mesías, pero sobre nosotros, que Él no hará pedazos la caña quebrada. ¿Han visto la caña cuando está dura y tú la rompes un poquito y se vuelve inestable, ¿no? Pero tú la puedes destrozar totalmente. Ahí dice que el Mesías no va a destrozar la caña quebrada, ni va a apagar la mecha que está humeando. Al contrario, la va a avivar, la va a rescatar. Y en el versículo 7 dice, quiero que abras los ojos de los ciegos, que saques de la cárcel a los presos y de sus calabozos a los que viven en tinieblas. Porque Jesús ha venido a abrirnos los ojos para ver nuestra situación, para ver en las cárceles en las que estamos, pero para sacarnos de ahí. Abramos nuestros ojos para ver nuestra condición y para ver quién nos está llamando para la segunda parte, que es creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? No son unas recetas, unos buenos consejos para vivir. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que no tienes necesidad de pagar el precio porque Jesús ya lo pagó para lograr la reconciliación con Dios, con los demás, que te permita restituir a los demás y que esté Dios de tu lado. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Lo quiero resumir con una frase, con la misma frase de Juan el Bautista, pero un poquito parafraseado, ¿eh? Él, Jesús, es el Cordero de Dios que cubre el precio de los errores que hemos cometido y nos reconcilia con Él y con los demás. Jesús tuvo dos encuentros más aquí, uno con una persona muy perturbada que decía que tenía un espíritu inmundo y Él lo curó, muy dramático en los versículos 21 y 28, y luego se van de ahí y se van a la casa de la suegra de Pedro, o de Pedro, donde estaba la suegra con fiebre, y la sanó a la suegra. Fíjate que el Señor tuvo diferentes maneras de acercarse a la gente. A Andrés, poquito a poquito, con Andrés más paciencia. Pedro, te voy a cambiar de nombre. Jacobo y Juan los llamó rápido. Pero a este que estaba perturbado, tuvo que hacer algo más fuerte con él. Con la suegra, bueno, la sanó la fiebre, ¿no es cierto? Contigo, conmigo, ¿cómo será? Cada historia es distinta, porque este es un llamado para todos. Lo importante es que reconozcamos quién es Él y quiénes somos nosotros. Voy a terminar con un texto más de Isaías, un solo versículo que está en Isaías 57:15. ¿Ya está ahí? Sí, ¿no? Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas, en la santidad. Ya estamos, pues. Allá está Dios. Pero, ¿qué dice después? Pero también habito y doy vida a los de espíritu humilde. Yo habito en la altura, en la santidad. No vas a llegar ahí, hermano. Pero yo habito también en la humildad. Es por eso que el Señor nos pregunta, ¿dónde andas? Porque Él no nos puede ver allá en la santidad. Pero tu orgullo, tu soberbia, mi soberbia, no, mi orgullo, me distrae y no me permite estar
donde Él también está, que es con los quebrantados de corazón, con los humildes, con los que reconocen su necesidad. Por eso Él habita también en aquellos que preparan el camino de su corazón. Que bajemos las barreras del orgullo para darle paso a creer al Evangelio, a las buenas nuevas, que son que alguien nos puede reconciliar con Él para empezar a bailar juntos con el Señor y con los que nos rodean. Vamos a orar. Señor, nuestra vida es complicada. Muchas veces no nos damos cuenta de cuál es nuestra realidad, pero a través de tu palabra tú nos permites vernos, verte a ti, ver la belleza del sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias porque a través de Él nos reconcilias, nos acoges en tus brazos y nos permites acercarnos a las personas a las que hemos dañado de alguna manera y también a las personas que nos han dañado y que el perdón pueda llegar a nuestra vida. Gracias, Señor. Amén.